Buenas tardes, ya estamos transmitiendo. ¿Listos? No, aún no veo si ya se está transmitiendo, licenciado Eric. Creo que ya, ¿verdad? Ya se está transmitiendo. Ok. Esperamos unos minutitos. Esperamos únicamente 3 minutitos y comenzamos. Le, en lo que comenzamos con el tema, me voy a presentar. Soy la licenciada María Guadalupe Rodríguez Rincón, de primera carrera psicóloga, de segunda carrera abogada, con especialidad, con maestría en adolescentes y en ciencia jurídico penal. Tengo ya bastantes años en el sistema penitenciario, primero como psicóloga y después como abogada. Y ahora pues en materia de adolescentes, que es donde ahorita nos estamos enfocando a trabajar, ¿verdad? Es donde nuestro corazón se quedó. Tengo ya en el sistema de adolescentes a partir del 2014, 2014 finales del 2014, principios del 2015, iniciamos esa, eh, con ese sistema que es en adolescentes. En esta tarde, pues vamos a abordar un tema prioritario en este sistema de adolescentes. Vamos a ver, digamos, la parte bonita del proceso de un adolescente en conflicto con la ley penal. Y les digo la parte bonita porque es muy pesado llevar de la mano a un adolescente desde el momento de la detención hasta el momento de una sentencia. Si resulta una sentencia absolutoria, pues es afortunado él y la familia. Sin embargo, si hay una sentencia condenatoria, pues no hay esa satisfacción para la familia, inclusive para las víctimas o los afectados, ¿verdad? Entonces, es aquí donde entra la parte en la que todos colaboramos para que sea de otra manera. Entonces, ya ahorita ya tenemos algunos espectadores. Vamos a dar inicio ya propiamente con el tema del día de hoy, que es la etapa de ejecución en la etapa de ejecución y esas medidas de sanción en materia de justicia para adolescentes. Aún y cuando esta etapa y este tema es toral en nuestro sistema actual, el mismo pues se encuentra muy poco explorado, muy poco analizado, tanto como por abogados como por otros profesionistas de otras áreas, que en conjunto construyen el fin de la reinserción social.
En este caso, en materia pues de adolescentes, vamos a observar que en esta etapa tiene otra terminología diversa a lo que es la materia de adultos y que esta parte, esta terminología consiste en que es un sistema especializado para adolescentes. Como sé que dentro de nuestro público es amplio y tenemos desde sociedad en general, estudiantes de derecho, abogados ya que están litigando, aun y cuando no es en materia de adolescentes, no se encuentran relacionados tanto con la materia. Trataré de fracturar esos conceptos de manera tal que pueda ser un poquito más clara. Al final de la plática vamos a abrir unos minutitos para preguntas y respuestas. Primeramente, muchas gracias al licenciado Eric Vázquez nuevamente por la invitación de participar principalmente en este seminario. Ya habíamos tenido la oportunidad de participar con un tema similar en materia de adolescentes en anteriores ocasiones, pero en esta ocasión, pues bueno, es un seminario. Le agradezco al licenciado Eric Vázquez primeramente por la invitación y confianza de que la información que se va a impartir aquí en estos momentos, pues es, digámoslo, apegada a derecho, ¿verdad? Y apegado a lo que su servidora ha podido vivir en el transcurso, primero como servidora pública y posteriormente como litigante. Les comento que estuve por ahí de coordinadora del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil. Ahí fue cuando despertó mi pasión por este sistema de adolescentes. Ya había participado en un sistema para adultos, pero en el sistema de adolescentes me invitaron para ser la coordinadora de ese equipo multidisciplinario que en un momento les voy a platicar qué es lo que hace y a qué nos lleva este equipo multidisciplinario y qué relevancia tiene en la reinserción social del adolescente. Participamos, obviamente el equipo fue, pues hubo muchos cambios benéficos, en aquel entonces nos tocó la transición de las leyes estatales a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entonces, esa experiencia fue muy bonita porque nos tocó ir de la mano con los cambios que se llevaba tanto en el juzgado como en la unidad especializada de adolescentes, propiamente de la ahora Fiscalía, como de la Defensoría Pública y nosotros como servidores públicos nos tocó esa transición. Tuvimos que hacer varios cambios, primero de paradigmas y pensamientos que ya teníamos preestablecidos con la ley anterior del Estado, que era la ley de justicia para el Estado, la ley de justicia penal de adolescentes para el Estado de Zacatecas y ahora la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ya hemos visto con mis colegas en días pasados que la transición, bueno, pues se dio en el 2016, el 18 de junio del 2016 entró en vigor y pues esa parte todos tuvimos que tener un crecimiento muy rápido, una adaptación muy rápida, un aprendizaje muy rápido para tener ese cambio en beneficio de los adolescentes que se encontraban inmersos en algún sistema o en algún proceso penal, ¿verdad? Primeramente, vamos a ver que yo solamente me voy a enfocar a lo que es la etapa de ejecución, ya las etapas anteriores ya ustedes las vieron, vayan anotando por ahí sus preguntitas y al final vamos a abrir un espacio, trataré de responder la mayoría o todas, si me es posible por el tiempo, trataré de responderlas todas para que no quede duda, ¿verdad? En esta etapa de ejecución, en este sistema, vamos a ver también algunos de los fundamentos, únicamente los vamos a ver en lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Sabemos que la supletoria de esta ley es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero como confío que la mayoría de ustedes ya han leído lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces únicamente me enfocaré para no perder tanto tiempo
en lo que dice nuestra Ley Nacional del Sistema Integral. Les comento que más o menos aproximadamente en 1900 y algo, 1917, a los individuos que se encontraban en prisión se les consideraba como degenerados. Entonces, el sistema en el que se encontraban al momento en que estaban en una prisión, pues era de regenerarlos. De ahí la terminología que se usaba anteriormente, que era de regeneración, ¿verdad? Posteriormente, siglos después, medio siglo después, perdón, se les promovió a una calidad de desadaptados, es decir, que no se adaptaban al sistema que había en nuestra sociedad. Obviamente este sistema ya ha ido cambiando, afortunadamente ya tenemos otra mentalidad, otra forma de ver a a las personas que se encuentran dentro de los centros penitenciarios, ya sea pasando por un proceso penal o bien ya cumpliendo una sentencia, ¿verdad? En materia de adolescentes, pues bueno, ya ahorita veremos que no se utiliza el cumplimiento de una sentencia. Esa terminología no se utiliza en adolescentes. En adolescentes, lo que se le llama así en materia de adultos, nosotros lo conocemos como medida sancionadora. Y ahorita vamos a ver por qué el cambio de esa terminación, ¿verdad? Con la reforma que vimos o que sufrimos o que vivimos en el 2008 al sistema de justicia penal, pues se cambió ese enfoque al introducirse el concepto de reinserción social al lo que es el sistema jurídico mexicano. Es decir, el interno ya no es tratado como un objeto, sino que ya es tratado como un sujeto que es él es sujeto de derechos, es portador de derechos y obviamente obligaciones, ¿verdad? Las normas se interpretan, o sea, a partir de ahí se interpretan a partir de los principios de dignidad, de igualdad, de otros tantos que ya hemos ido viendo al transcurso de este seminario y otros que aquí propiamente se han invocado, ¿verdad? Todos ellos son principios inherentes de los derechos humanos en forma congruente esto con los valores constitucionales, obviamente. Ellos, pues, entendemos como que prohíben toda forma de discriminación a las personas privadas de la libertad, ya no pueden ser consideradas como sujetos disminuidos, anormales o desviados, es decir, esa terminación ya no aplica. Por ahí, fíjense que leí una publicación muy buena, se las recomiendo, búscala, está en internet, es una publicación del INACIPE. La publicación me parece que es de Miguel Sarre, Gerardo Manrique y Juan Morey, en donde ellos utilizaban un ejemplo que me pareció perfecto para ilustrar lo que les estoy explicando en este momento. En esa publicación decía que anteriormente se consideraba que la ejecución formaba parte de los procedimientos penales a la manera de un sidecar. Ese sidecar son esos vehículos antiguos que se enganchaban a una motocicleta, a un costado de la motocicleta y que ahí podían transportar otra persona, ¿verdad? Pero quien llevaba, el objeto que llevaba el motor era la motocicleta, no el sidecar. Entonces, ellos decían que concedía a los funcionarios administrativos de las prisiones una autoridad prácticamente absoluta en su interior y que en la actualidad, pues esa prisión forma parte ya de lo público, de la ejecución penal, que es una instancia propia del sistema de justicia penal, con autonomía respecto a los demás subsistemas, como el sustantivo y el procesal. El derecho de ejecución penal surgió con base en la reforma constitucional, como ya lo acabo de mencionar, del 2008, eh, donde nace el instrumento como Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor en el 2016. Esta normativa introdujo procedimientos judiciales para resolver controversias en la prisión, por lo tanto, esa rama nueva del derecho, que siguiendo con la analogía que les mencionaba en la publicación del SIDECAR,
posee ya un vehículo independiente, es decir, ya no se tiene que enganchar a otro vehículo que conlleva un motor diverso, sino que ya ocupa un carril exclusivo cuyo movimiento ya no depende de otro sistema, por así decirlo. Como ya mis colegas lo han referido a lo largo de estos días, este sistema tiene una normatividad especial. Pero ¿a qué atiende esa especialización? Espero que les haya quedado claro el por qué es tan indispensable que los adolescentes no sean procesados o sean, ahora sí que se les lleve una supervisión a través de un sistema de adultos. Ojalá y que les haya quedado claro y si no, al momento en que terminemos podemos hacer algunas de sus preguntas que tiene mucho que ver la psicología. Recordemos que para que naciera esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tuvo que haber un equipo multidisciplinario que se sentó y atendiendo a las necesidades específicas de los jóvenes o adolescentes o personas en crecimiento, es que nace esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ya se llevaba en los estados, pero esta ley nacional atiende a la armonización, a que se esté homologado como tal lo que es las medidas de sanción en toda la República Mexicana, ¿verdad? Se entiende que una vez, obviamente ya pasando a lo que es la etapa de ejecución, se entiende que una vez que un tribunal ha emitido una sentencia condenatoria a un adolescente por algún delito que obviamente ha sido comprobado, se comienza con una etapa diversa y específica, que es el cumplimiento de una pena. Sin embargo, pues en el sistema de adolescentes el cumplimiento no es meramente derivado de un sistema punitivo, sino que atendiendo a la edad de las personas jóvenes, se está hablando de una medida de sanción que su fin es un fin socioeducativo, con el propósito de reintegrar al núcleo familiar primeramente y después a su entorno social de una manera que el adolescente posea herramientas emocionales, obviamente capacitación al trabajo y por supuesto que los vínculos que de alguna manera se rompieron y permearon que el adolescente cometiera una conducta delictiva se reconstruyan de manera sana y correcta. Sabemos que los principios o los ejes rectores a los que debe de atender una reinserción social, pues se encuentran acogidos en el artículo 18 constitucional, ¿verdad? Pero fíjense que en materia de adolescentes, aparte de lo que comprendemos en ese artículo de la Constitución, le da mucho énfasis nuestra ley nacional a lo que son el rol, el papel que juega la familia dentro de su reintegración al adolescente, dentro de su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque recordemos que un adolescente que comete una conducta delictiva, tuvo que haber algo que permeara esa conducta dentro del núcleo familiar. Y digo, o sea, hay adolescentes que sí vienen de historias muy tremendas, que vienen de familias desintegradas, que vienen de familias nucleares que son homoparentales, pero también lo hay adolescentes que vienen de matrimonios compuestos, de mamá, papá, vienen de familias integradas. Es decir, aun y cuando la familia sí juega un papel importante en la comisión de un delito por parte de un adolescente, no lo es todo. Yo no voy, no concuerdo con las personas que dicen que tienen mayor posibilidad de delinquir aquellos adolescentes que son hijos de mamá o papá que se encuentra solo. No, a lo largo de mi caminar en este sistema he visto eh, pues todo lo contrario en ocasiones pues sí, ese fue un factor que permeó esa comisión, pero déjenme decirle que en la mayoría de las ocasiones, si no puedo decir que en todas, hay una falta de comunicación independientemente de si está mamá o papá. La falta de comunicación con los padres es un factor vital para los adolescentes
que permea y permite la comisión de una conducta que se conoce como o que se tipifica como delito. Es decir, la reinserción social, entonces, se debe de entender como el conjunto de acciones sistemáticas que van orientadas a integrar a la persona a su núcleo, obviamente disminuyendo las probabilidades de reincidencia a través de la generación de cambios de conducta, desarrollando competencias en los ámbitos individual, social y laboral. Es importante revisar que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en sus artículos del 27 al 30, nos habla acerca de qué es la reinserción social, qué es la reintegración social y familiar del adolescente. Nos dice, por ejemplo, que deben de tomarse en cuenta las circunstancias personales de una persona adolescente, siempre en su beneficio al momento de tomar una determinación, que haya una resolución o una sentencia condenatoria. Esta, atendiendo a la reintegración social y familiar de la persona adolescente, se llevará a través de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos escolar, familiar, laboral y comunitario de esa persona adolescente, pero también de su familia, para que él genere esas capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad pues de reincidencia, como ya lo dijimos, ¿verdad? Adquirir esa función constructiva en la sociedad. También nos habla acerca del carácter socioeducativo del que ya les mencionaba, que tendrá un carácter, como ya lo mencioné, socioeducativo, en el cual se promoverá la formación de la persona adolescente, el respeto a los derechos humanos propios y de los demás y las libertades fundamentales, el fomento de los vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad y capacidades, perdón. Esas medidas de privación de libertad tienen que ser como medida extrema. Ahorita vamos a ver cuáles son las medidas de sanción, ya que existen varias dentro de la ley. No solamente existe una. Sabemos que ya vimos lo que son salidas alternas, ya lo vimos en el proceso, pero ahorita vamos a ver qué otras medidas de sanción se recogen en esta ley. En la Ley Nacional del Sistema Integral, en su artículo 155, se establecen como medidas de sanción que se puede imponer al adolescente, por ejemplo, lo que es la supervisión familiar, la prohibición de asistir a determinados lugares, no poseer armas, la libertad asistida, la estancia domiciliaria. Ya por ahí revísenlo, está en el artículo 155, perdón, y el semi-internamiento y el internamiento. Únicamente voy a mencionar lo que es el semi-internamiento en un momento para enfocarme precisamente a lo que es el internamiento. Desafortunadamente, por el tiempo tan corto que tenemos en esta tarde, pues no podemos revisar a fondo cada una de las medidas de sanción ni qué es cada una de ellas, pero pues ya lo estaremos viendo igual en otra charla que sea a qué atiende cada medida de sanción. El juez podrá imponer el cumplimiento de las medidas de forma simultánea o alterna siempre que sean compatibles. Pero fíjense que algo que es importante es que en todos los casos que se aplique una medida de sanción, se impondrá además la medida de reparación del daño de la víctima u ofendido. Eso es importantísimo porque lo vamos a ver un poquito más adelante también en lo que conlleva lo que es el plan individual de ejecución. Solo mencionaré en cuanto a la medida de sanción de semi-internamiento, que el mismo lo dice el artículo 167, que dice que consiste en la obligación de la persona adolescente de residir en el centro de internamiento durante los fines de semana o días festivos, según lo determine el órgano jurisdiccional, pudiendo realizar actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras, que serán parte de su plan de actividades.
les voy a comentar que a mí solamente, bueno, me ha tocado litigar ya en varios estados en materia de adolescentes y únicamente he podido ver en 2 estados que se lleva esa medida de sanción de semi-internamiento. Yo creo que es benéfico para el adolescente, ya que uno de los fines propiamente es la reintegración al núcleo familiar y si se lleva a la par un programa que sea, que no se le quite realmente al núcleo familiar, pero que sí lo vaya ayudando de manera psicológica y a través de otros programas, como por ejemplo la desintoxicación en caso de que sea consumidor de alguna sustancia, de algún estupefaciente, yo creo que sería benéfica, pero desafortunadamente, pues bueno, a su servidora me ha tocado solamente verla en 2 estados. Uno de ellos ya la tiene como una medida recurrente y pues bueno, no lo quiero decir porque pues los demás estados por ahí me van a decir que no se puede, ¿verdad? Es lo que dicen los otros o los jueces que me ha tocado escuchar, es que esa medida de sanción de semi-internamiento no la otorgan puesto que no tienen los medios o los recursos humanos ni los recursos financieros para darle seguimiento a través de otra diversa autoridad a esos adolescentes para que puedan regresar en los momentos en los que se les hace el llamado, ¿verdad? Proseguimos entonces. La duración de esta medida no podrá ser mayor de un año. Los espacios que tienen destinados a estas personas que están llevando una medida de sanción de semi-internamiento tienen que ser diversos a los que se encuentran en internamiento total. Es decir, tienen que estar destinados únicamente para ellos, para los que tienen que salir. Esto con el fin de resguardar los derechos humanos, tanto de uno como del otro, como los que se encuentran en internamiento total, como los que se encuentran en semi-internamiento. En el artículo 164 nos habla también del internamiento total. Ese internamiento nos dice la ley que se utilizará como medida extrema. Esto es algo que ya lo vemos en materia de adulto también, pero tiene que ser por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de habérseles comprobado la comisión de los hechos señalados como delitos se encuentren únicamente en los grupos etarios 2 o 3. Recuerdan que los vieron ahí con un colega que les habló acerca de los grupos etarios, a cuánto ascendía la sanción de cada uno de ellos, que la ley define a 3 grupos etarios, de los 12 hasta antes de los 14, de los 14 hasta antes de los 16 y de los 16 hasta antes de los 18. En el primer grupo etario no hay una medida de sanción que conlleve un internamiento. En el segundo grupo etario sí lo hay, pero únicamente hasta 3 años. Y en el grupo tercero, en el grupo etario 3, sí puede llevar 5 años como medida de sanción. Hay una excepción. Esa excepción se encuentra en el artículo 145, si no mal recuerdo, de la Ley Nacional, en la que especifica que hay una posibilidad de que independientemente de que se encuentre en el grupo 2, la fiscalía puede solicitar lo que es una medida de sanción de 5 años. Revisen todo el artículo y revisen cuál es la exclusión a esa regla de la medida de sanción de los grupos etarios. Sí, les invito a que empiecen a estudiar nuestra ley. Obviamente, en ese artículo en donde nos dice el internamiento total a que atiendo, nos va a decir cuáles son los delitos por los cuales se va a imponer esta medida de sanción. Por ejemplo, delitos en materia de secuestro, extorsión agravada, terrorismo, violación sexual, lesiones dolosas. Ahí revisen, está el catálogo de delitos que conllevan una sanción de internamiento total. Al ejecutar una medida de sanción de internamiento,
él se debe de computar el periodo de internamiento preventivo al que hubiera sido sometido la persona adolescente. Es decir, vamos a suponer que detienen a un adolescente el día 1 de enero del 2020, ¿sí? Sin embargo, este es sentenciado que les gusta, en mayo, y es sentenciado a 2 años, en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil aquí en Zacatecas. Es decir, que a ese adolescente se le va a empezar a computar su periodo de internamiento no a partir de mayo que fue sentenciado, sino al momento en que él fue detenido, es decir, a partir del 1 de enero del 2020. Una vez y que ya ha quedado firme la sentencia que ordena una medida de sanción, obviamente por parte de un juez del tribunal, el personal autorizado elabora un proyecto de trabajo durante el internamiento del adolescente en el centro de internamiento. ¿Qué es ese proyecto de trabajo? Bueno, les voy a decir cómo trabajábamos nosotros, por ejemplo, en el centro de internamiento cuando me encontraba como coordinadora. Todavía me tocó parte, les comento, de la ley anterior y la transición de la ley nacional. Detienen a un adolescente, lo ponen a disposición del centro de internamiento y la primera área que lo atendía de la unidad multidisciplinaria era el área médica. Importante, ¿por qué? Porque el área médica va a elaborar al adolescente a ver en qué condiciones se encuentra, si tiene alguna necesidad específica de salud que el centro de internamiento tenga que atender. Recordemos que los adolescentes, algunos ya traen enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades crónicas que no pueden dejar de tomar medicamento. Entonces, si ellos obviamente dejan de tomar su medicamento, corre riesgo su salud y por consecuencia su vida. Entonces, es el área médica quien supervisa, revisa la integridad y la salud del adolescente al momento en que le entregan al mismo. Aparte, obviamente va a verificar la forma física, si hay lesiones, en la que llega un adolescente. ¿Por qué? Porque muchos al momento de estar en una estancia, de estar en un cuarto en donde están ya privados de su libertad de una manera individual, pues se lesionan, se flagelan. Entonces, eso tiene que quedar evidencia que fue después de que fue puesto a disposición del centro de internamiento o viceversa, ¿verdad? Que fue que con esas lesiones el adolescente ya llegó al centro de internamiento. El área médica realiza su ficha médica y guarda evidencia del estado físico, emocional y del adolescente para empezar a hacer su archivo clínico. Posteriormente a ellos, el área que se encargaba de visitar al adolescente era el área de trabajo social. ¿Por qué el área de trabajo social? Porque la mayoría de los adolescentes que llegan a un centro de internamiento, sus papás no saben que se encuentran detenidos y mucho menos que se encuentran a disposición ya de un centro de internamiento. Entonces, es el área de trabajo social quien genera ese primer acercamiento para recabar los datos que nos sean necesarios y pertinentes y crear ese contacto con la familia, avisar que se encuentra ahí su adolescente y verificar, pues obviamente, algunas cuestiones también que sean propias y necesarias para el adolescente, es decir, familiares directos, si tiene alguna necesidad específica, cosas que a veces los adolescentes omiten porque se les olvidan o porque realmente no quieren proporcionar esa información. Una disculpa. Una vez y que el área de trabajo social ya generó ese vínculo, ya recabó los datos que eran correspondientes a su núcleo familiar, a su domicilio antes del centro de internamiento,
y todo lo demás, esos datos importantes y relevantes, entonces ellos también abren un archivo, un expediente con los datos recabados, pero aparte de eso, hace digamos, un vínculo, una unión con dos áreas que también son de vital importancia. Una de ellas es el área psicológica y la otra es el área de criminología. Ellos empiezan ya a hacer esa evaluación del adolescente. Obviamente, como ya está en proceso en ese momento, que es lo que les hablaba mi anterior colega del plan individual de actividades, respetando siempre lo que es el principio de presunción de inocencia. Si al momento de que ya es sentenciado, el área de psicología ya lleva, y sigamos en el ejemplo del adolescente que fue detenido el 1 de enero y sentenciado el día 5, sentenciado en mayo, digámoslo el 15 de mayo, el área de psicología y todo el equipo multidisciplinario ya ha trabajado 5 meses con él, es decir, el área de medicina, el área de psicología, de trabajo social, de docencia, de prefectura, de criminología, de talleres, todos ellos ya han tenido 5 meses de trabajar, siempre vuelvo a decir, respetando la presunción de inocencia, pero situación que cambia una vez y que ya es sentenciado el adolescente. A partir de ahí, ya el tratamiento entra como tal, como una persona que efectivamente cometió una conducta delictiva, una conducta que se tipifica como delito. Ahí empieza a trabajar lo que es el área de psicología, de acuerdo al delito, ¿verdad? Al momento en que se emite la sentencia por parte del juez, eh, el equipo multidisciplinario tiene 10 días para hacer saber al juez de ejecución lo que es ese proyecto con el cual piensan trabajar cada uno de ellos. Voy a hacer ejemplo nada más de una sola área. Todos hacen esto, pero bueno, en el área de psicología. Vamos a suponer que llega un adolescente que fue sentenciado por el delito de violación. El área de psicología es necesario que trabaje algunos requisitos que nos establece la ley, pero que atienda principalmente esos rasgos que permearon esa conducta delictiva. No es lo mismo estar trabajando con un adolescente que cometió un delito de violación que un adolescente que cometió el delito de secuestro, que cometió esa conducta de secuestro, o que cometió robo, o que cometió lesiones dolosas, ¿verdad? Cada uno de esos delitos tiene que ser tratado a manera, desde el área de psicología, desde el área de criminología y desde el área de trabajo social, desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un robo. Hay personas que roban por necesidad. Entonces, aunque sabemos que el robo famélico no se sentencia, no se sentencia como tal, de todos modos, no es lo mismo tratar a una persona, inclusive de un robo calificado, no es lo mismo llevar un tratamiento de una persona de robo calificado a una persona que, por ejemplo, cometió homicidio y homicidio calificado. No es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque son circunstancias diferentes. A lo mejor el homicidio fue, si es calificado, tuvo que haber sido planeado desde con antelación, tuvo que haber una preparación, digo, en el ejemplo, o bien, y la violación o el robo, ¿no? Pudieron ser situaciones que se dieron en el momento de una oportunidad y únicamente no se contuvo. Entonces, es ahí donde cada una de las áreas debe de justificar en su plan individual de ejecución qué es lo que va a trabajar con ese adolescente. Lo que es el artículo 189 nos dice lo que les mencionaba, que el equipo multidisciplinario tiene 10 días para hacer saber al juez lo que es el proyecto con el que piensa trabajar con el adolescente. Es decir, yo quiero llegar a este objetivo, él va a decir el nombre, los requisitos están en el artículo
187, 188 y 189 de la ley. Pero en este artículo le dice al juez cómo piensa trabajar con él. Una vez y que el juez recibe ese plan individual de ejecución, él cita audiencia a las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, pues obviamente el adolescente, Ministerio Público, el Ministerio Público que debe de ser especialista en ejecución de la unidad de adolescentes de la Fiscalía, lo que es el defensor, ya sea de oficio o particular, que sea especialista también en la materia de adolescentes, la familia del adolescente y es invitada generalmente la víctima o los afectados. No en todos los casos van, puesto que ellos no están obligados a asistir, ¿verdad? Pero necesariamente tienen que estar lo que es Ministerio Público, defensor, adolescente, familia de adolescente o tutor, porque no en todos los casos hay familia, o tutor y obviamente el juez de ejecución. Tiene que ser especialista en ejecución el juez, ¿verdad? O sea, es decir, que únicamente se enfoque a esa área o esa etapa procesal del adolescente que se encuentra en conflicto con la ley, la etapa de ejecución. En esa audiencia, ¿qué es lo que se ve? Cada uno de los, digamos, facilitadores, así los llama la ley, explica de manera puntual cómo va a trabajar, a través de qué método o técnica va a trabajar, un estimado de tiempo en el que va a estar trabajando con el adolescente y con la familia y obviamente esto atendiendo a que el adolescente haya participado en su plan individual de ejecución. La ley también nos dice que deben de participar tanto el adolescente como la familia. ¿Por qué es prioritario que un adolescente sea partícipe de su plan individual de ejecución? Vamos a suponer que al adolescente, que tenemos 4 talleres, como es el caso de Zacatecas, que hay 4 talleres, que está lavandería, bisutería, carpintería y manualidades. En esos 4 talleres no se le puede imponer al adolescente que él participe en un taller en específico o no se pueden ir, ahora sí que sea de manera aleatoria el que el adolescente atienda a un taller en específico. ¿Por qué? Porque si al adolescente no le gusta la bartería, eso no tiene por qué impedir el caminar en su plan individual de ejecución. Si a él no le gusta la talabartería y le gusta la carpintería, entonces él tiene esa capacidad de decirle al equipo multidisciplinario, ¿sabes qué? Yo me comprometo a cumplir con mi plan individual de ejecución, pero en esta área, en este taller. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Aprender, me interesa este oficio, a lo mejor ya tenía algunos conocimientos y ahorita ya los quiero aprender de manera más profesional, no lo sé, pero siempre el adolescente tiene que ser partícipe de ese plan individual de ejecución. Si cada una de las áreas identifica una necesidad específica, tiene la obligación de hacérselo saber a la familia y el equipo multidisciplinario, junto con su defensa y el adolescente, crean ese proyecto que se va a presentar al juez de ejecución. Cuando ya se llega a la audiencia, el juez verifica que sí haya sido partícipe la familia, el adolescente, el equipo multidisciplinario, obviamente, y la defensa. Esto atendiendo a que cada plan, como su nombre lo dice, es individualizado. Entonces, uno, no todos tienen el mismo tiempo de sentencia en internamiento, entonces cada uno lleva diferentes temporalidades. Dos, no todos van por el mismo delito. Y tres, las circunstancias especiales de acuerdo al núcleo familiar de donde salió ese adolescente, pues permite que ese plan vaya hecho a la medida. Es como un traje que va hecho a la medida, que no le quede ni corto ni largo, que no exceda esa temporalidad de sanción a la que fue sentenciado en su momento.
Ya dijimos que los objetivos del sistema son socioeducativos, por lo cual es de vital importancia que los responsables del adolescente que infringió la ley pues se encuentran en programas que le permitan primero evaluar, identificar y trabajar en las áreas que se encuentran vulnerables, por lo cual la autoridad administrativa conmina a los responsables del adolescente a trabajar, en conjunto para que brinden ese apoyo y asistencia a través de programas y cursos que les sean propios para el entorno familiar. ¿Quiénes son esos responsables? Bueno, en el mejor de los casos estamos hablando de los padres, ¿verdad? Pero como vuelvo a mencionar, cada familia es diversa. Hay familias en las que no existe papá, hay familias en las que no existe mamá, hay familia en la que no existen los dos y la abuelita es quien es responsable, o una tía, o no sé, o sea, incluso una vecina, nos ha tocado casos por ahí que son vecinos porque los papás se tuvieron que ir a Estados Unidos y dejaron a sus hijos con la vecina. Ellos son responsables y ellos son quien tienen que acudir de igual manera a la par que el adolescente a programas específicos que atiendan a esa, pues a brindar ese apoyo para que el adolescente al momento de salir no reincida, ¿verdad? En el artículo 188 específicamente nos dice que ese plan individual al que les estoy diciendo, ¿qué es lo que debe de llevar? Pues bueno, los datos de identificación de la persona adolescente, la medida, es decir, el tiempo o la medida impuesta de sentencia, perdón, de medida de sanción, el objetivo particular, la determinación de la actividad educativa, deportiva, cultural, la asistencia especial, las posibilidades de atenuación de los efectos de la medida, las condiciones de preparación necesarias para la terminación de la medida y cualquier otra condición. Les voy a comentar un caso en específico que a mí me tocó litigar en un adolescente que él había sido sentenciado a 5 años. Ese adolescente que había sido sentenciado a 5 años iba por el delito de homicidio. El adolescente de esos 5 años cuando yo lo conocí, ya llevaba 2 años de estar en el centro de internamiento. El primer año, pues obviamente, la transición, el sentirse fuera de su núcleo familiar, el estar con el duelo, porque también fue un duelo para él el haber privado de la vida a otra persona, el estar pasando por ese proceso, pues fue muy difícil, ¿verdad? Eso se reflejó obviamente en su conducta, no participaba en su plan individual de ejecución, aunado a ello, pues hubo por ahí, se fueron a apelación, posteriormente amparo, y pues él siempre creyó que iba a salir. La situación es que no cumplió con lo que conllevaba su plan individual de ejecución en el primer año. Posteriormente, pues ya una vez sí que ya entiende la importancia de cumplir con ese plan individual de ejecución, es que él ya empieza a cumplir de manera total. El caso es que a partir de los 2 años que yo lo conozco que tenía de internamiento, él tenía 1 año ya cumpliendo con su medida de sanción. Les estoy hablando de la ley anterior. La ley anterior nos decía que la supervisión de las medidas de sanción podían ser, la revisión, perdón, de las medidas de sanción podían ser cada 3 meses. Es decir, que cada 3 meses el defensor, la familia o el propio adolescente o el centro de internamiento también puede, y el Ministerio Público, pueden solicitarle al juez una audiencia de cambio de medida sancionadora atendiendo a los avances que el adolescente haya mostrado en su plan individual de ejecución. Él iba a cumplir 4 años cuando ya le habían realizado 12 audiencias de cambio de medida sancionadora, 10 le negaron ese cambio de medida sancionadora, en esa décima, perdón, 9 le negaron lo que es el cambio de medida sancionadora, a la décima se la otorgan, le cambian la medida de sanción a cumplirla en externamiento,
pero ¿qué creen? Que una vez que está fuera, apela lo que es el Ministerio Público y efectivamente dicen sí, no se verificó bien sus avances y regrésenlo al centro de internamiento. Cuando revisamos su caso, nos dimos cuenta que esa audiencia, pues no hubo por ahí una defensa apropiada, no supo defender. ¿Por qué? Porque efectivamente el juez y el Ministerio Público revisaron pormenorizadamente el plan individual de ejecución y efectivamente no iba completo. Entonces, yo digo que la defensa no tuvo esa probidad de revisar cada uno de los puntos que había llevado, que habían plasmado en su plan individual de ejecución para el momento de hacer el cambio de medida sancionadora, una vez, aun y cuando apelara el Ministerio Público, pues este recurso no rindiera frutos, puesto que sí se había cumplido con la totalidad del plan individual. Entonces, es una deficiencia de una defensa. El Ministerio Público y el juez hicieron bien al revisar que esa medida de sanción no iba completa, no tenía grandes cambios relevantes que le permitieran al adolescente reintegrarse a su núcleo familiar. De hecho, creo que no había familia en ese entonces, no había familia donde se quedara el adolescente, se tuvo que quedar con un tío y con su abuela. Entonces, desde ahí, pues bueno, son varias cosas que se tienen que discutir. Es por eso la importancia que desde el momento del plan individual de ejecución vaya bien hecho. Por eso es la necesidad de que su defensor vaya preparando desde el momento del planteamiento del plan individual de ejecución que ya se le va a proyectar al juez, que ellos vayan viendo como una listita Santa Claus que se le va a ir pidiendo. ¿Para qué? Para que en cada revisión que se haga, en cada avance, en cada informe que presente el centro de internamiento al juez de ejecución, que la ley nos marca que sea cada 3 meses, vayamos haciendo un check-in de esos puntos que se estableció por cada una de las áreas para que se revise. Y en determinado momento, pues nosotros podamos pedir lo que es un cambio de medida sancionadora, ¿verdad? En ese sentido, pues el artículo 227 nos dice que el juez de ejecución de oficio revisará anualmente las medidas de sanción impuestas. En esa audiencia el, lo que es, con base al interés superior de la niñez, evaluará las condiciones, los retos, los obstáculos que ha enfrentado la persona adolescente en cumplimiento de su medida y evaluará la posibilidad de sustituirla por una menos grave. En este caso sería pues el externamiento, ¿verdad? Es decir, que se revisará si durante ese año existen los avances suficientes para que el adolescente pueda llevar su medida de sanción pues ya en su núcleo familiar. En esa audiencia de revisión de medida sancionadora, el Ministerio Público y la defensa debaten sobre la pertinencia del mismo, siempre en beneficio del adolescente. Obviamente, el defensor deberá presentar al juez por medio de pruebas que esas redes de apoyo en caso de externamiento son lo suficientemente sólidas para evitar que el adolescente vuelva a incurrir en actos delictivos y por supuesto que la familia a la que se va a entregar al joven se encuentra también en esas posibilidades de brindar apoyo, acompañamiento del que requerirá para seguir cumpliendo su medida de sanción en externamiento. Recordemos que no ha concluido, esta sigue su curso, pero ya en externamiento, ¿verdad? Para cerrar el tema de hoy, me gustaría hacer énfasis en la importancia de que seamos varios los actores que intervenimos en la reinserción social y reeducación del adolescente. La ley nos marca en diversos artículos que las medidas de prevención social de la violencia y la delincuencia deben centrarse en las comunidades y han de llevarse a cabo en coadyuvancia de la sociedad civil, también de las familias y de las autoridades que tengan una representación.
Por ahí, en algún tiempo, cuando les comento que estaba yo de coordinadora en el centro de internamiento, pudimos hacer varios vínculos entre lo que era en la SEC en aquel entonces, el sistema de capacitación para el trabajo, algunas escuelas, incluso con los mismos jueces del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes. Fue muy bonito porque todos vieron esa necesidad de participar de alguna manera con las necesidades específicas de los adolescentes y tanto jueces, prevención social, seguridad pública, defensoría, fiscalía en aquel momento, los que se encontraban trabajando en ese momento, todos participamos para hacer un proyecto en el cual incluso los adolescentes se vieron beneficiados con alguna beca. Me gustaría hacer mucho énfasis, invitarlos a que conozcan más del sistema de adolescentes, que se den esa oportunidad de visitar, si tienen la oportunidad de que alguien los lleve a visitar un centro de internamiento en los diversos estados de la República para que vean las necesidades específicas de los adolescentes. Desafortunadamente, un centro de adolescentes no es como uno de adultos masculino. Tienen muy poca visita algunos adolescentes, hay algunos que no vuelven a ver a sus familias, entonces sí hay mucha necesidad, sobre todo de material. Seamos sensibles y pues no me queda de otra más que dar gracias. Voy a abrir ese espacio a preguntas y respuestas que espero poder contestarles. Maestra, buenas tardes desde la Ciudad de México, Vicky Gaigro, saludos. Restauración Árbol Novia, saludos. Mm, a ver, preguntas. Desde Iztapalapa, Oaxaca, muy bonitos. Licenciado César, un saludo. Mónica Arce, saludo. Lupita Márquez. A ver, ¿hay preguntas? ¿Se entendió el tema? Díganme. Dice Hilda Calderón, maestra, buena tarde. Precisamente estoy haciendo mi alegato para una audiencia en etapa de ejecución, donde la defensa pública del adolescente está solicitando la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico. Esto derivado de una sentencia ejecutoria de juicio abreviado de 1 año, donde ya se aprobó el plan de actividades en ejecución. Sin embargo, atendiendo los principios de reinserción y reintegración, a ver, permítanme. Considero que deben ponderarse más las condiciones del adolescente y no de cumplimiento de los requisitos de procedencia del beneficio. Recordemos que es un todo, o sea, no es únicamente los requisitos que se establecen en la ley. Recordemos que ahí nos dice que el principal objetivo es la socioeducación del adolescente y esa socioeducación no se va a lograr en un entorno donde no le permita continuar con su desarrollo integral funcional, ¿verdad? Entonces, sí, independientemente que la ley nos marque unos requisitos, sí debemos de atender ese interés superior de la adolescencia en este caso y verificar que no en todos los casos es propio que saquemos a un adolescente. Yo sí voy de la mano de que hay casos en específico que es mejor que se queden en un centro de internamiento cuando corren riesgo su vida, corren riesgo la vida de una persona tercera o incluso el de la familia o no se encuentra en las condiciones para que se logre su reinserción, ¿verdad? Desde el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Altamira, saludos. Eh, creo que no hay más preguntas, ¿no? Ok. Bueno, con esto me tocó
darle clausura al evento. Es un gran honor haber pertenecido, participado a este seminario del sistema penal acusatorio, perdón, al sistema de adolescentes, a este seminario, sobre todo en la etapa de ejecución. Eh, un especial agradecimiento al licenciado Eric Vázquez, amigo, colega. Muchas gracias por reunir a todos los colegas que estamos aquí, que tenemos en el corazón lo que es la defensa del adolescente, y pues agradeciendo a la maestra Lucelena García Chávez de Morelia, que fue quien aperturó el seminario de actualización en materia de justicia para adolescentes, al maestro Omar Fernández Escobedo con el tema de introducción a la justicia para adolescentes, al maestro Francisco Mora Flores Marco, que nos impartió el tema de marco jurídico e instituciones, a la doctora Esmeralda Martínez Lara, con salidas alternas y medidas cautelares, al licenciado José Manuel Holguín Salinas, que nos hizo el favor de compartir el tema de proceso especializado en materia de adolescentes, al maestro Leonel Díaz Grajales, con la etapa de investigación complementaria e intermedia, la etapa intermedia, al magistrado que fue el día de ayer, Alejandro Ramón Fuentes, con la etapa de juicio oral en materia de justicia para adolescentes y con especial énfasis subrayado y con negritas a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán por apoyar este proceso educativo, por siempre estar al pendiente de esa capacitación y actualización de todos los que nos encontramos en el ámbito de la litigada también y de estar litigando y como servidores públicos. Y gracias al Tribunal de Menores Infractores del Estado de Durango por compartir el seminario completo en su página oficial de Facebook. Siendo las 7:01